nos va a hablar del papel de la inteligencia artificial en la lucha contra el cáncer sanguíneo. Adelante, Marta Sonia. Hola, buenos días. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias por venir a nuestra ciudad. Habíamos encargado sol, pero aquí en Galicia es muy complicado, pero hemos cenado bastante bien. A mí me ha tocado un tema un poquito diferente a lo que os ha contado Maribí. Es verdad que la hemato avanza, es estupendo estar en esta época, trabajar en esta época, porque es apasionante ir curando el cáncer y es apasionante ir aplicando la innovación a todo el cáncer sanguíneo y también a la patología no neoplásica. Y yo os voy a hablar hoy de lo que es la inteligencia artificial, que probablemente lo habréis oído todos y habréis tenido todos contacto, porque es el tema de moda. Y yo no sabría definir exactamente qué es la inteligencia artificial, pero quizás esta definición es la que me puede gustar más. Son sistemas que tienen la capacidad de realizar tareas que de forma habitual nosotros relacionamos con funciones cognitivas humanas, y entre ellas destacaríamos la interpretación del lenguaje o el aprendizaje y la resolución de problemas. Y la característica más especial es que estos sistemas o estas máquinas pueden realizar estas tareas humanas de forma más rápida y más eficaz que un humano. Eso es lo que podemos nosotros aprovechar de la inteligencia artificial. ¿Y cómo la podemos aprovechar en hematología, en general en toda la medicina, pero adaptada a la hematología? Pues lo que podemos hacer es enseñar a las máquinas. Las máquinas tienen la capacidad de aprender. Aprender para una máquina quiere decir procesar una cantidad enorme de datos, y para procesar esos datos usan algoritmos matemáticos muy complejos y redes neuronales difíciles de explicar, y lo que son capaces de hacer las máquinas es encontrar patrones en esos datos. Lo segundo que tenemos que hacer con la máquina es como cuando enseñamos a un residente o cuando enseñamos a un niño. Le vamos a hacer que mejore con la experiencia. La propia máquina va mejorando su capacidad de encontrar patrones, su capacidad de tomar decisiones en función de cuantos más datos le vayamos ofreciendo. Y en el momento actual conseguimos que una vez que esta máquina esté entrenada sea capaz de tomar decisiones de forma autónoma, que es lo que da un poquito más de respeto. Pero estamos hablando de decisiones autónomas frente a temas muy completos, muy concretos, es lo que se llama inteligencia artificial estrecha, no es una inteligencia artificial global que pueda tomar decisiones sobre cosas sobre las que no ha entrenado, por lo tanto es bastante segura, y son máquinas que tienen la capacidad de hacer predicciones en medicina. Lo más importante que me gustaría que os llevarais hoy de la charla es la importancia de los datos con los que se entrenan a los sistemas. El problema que tenemos en hematología, como lo tenemos en toda la medicina, es que cada vez contamos con herramientas diagnósticas, con tratamientos mucho más complejos, lo que hace muy difícil que la mente humana o los conjuntos de expertos sean capaces de abarcar o sean capaces de analizar toda la información disponible. Tenemos muchas bases de datos con datos nacionales e internacionales, pero tenemos también datos que no sabemos aprovechar porque están en imágenes, están en radiografías, y nosotros mirando las radiografías no sacamos la misma información, y las máquinas pueden obtener información de patrones que nosotros no somos capaces de ver con el ojo humano. Por lo tanto, entrenar con datos es la parte más importante. ¿Por qué es peligrosa la inteligencia artificial, o porque algunas personas le tienen miedo? Porque los datos en sí mismos no son peligrosos, pero las personas que entrenan a las máquinas con datos, independientemente de que no lo quiera hacer bien o mal, lo puede maleducar a la máquina para que la máquina aprenda patrones que no son correctos. Entonces, la primera idea que yo quiero que os quedéis es que las máquinas no son malas, y el principal factor que condiciona el éxito de un modelo de inteligencia artificial es la calidad de los datos que nosotros le ofrezcamos a la máquina y que sean representativos de la población o de la enfermedad que nosotros queremos representar, para que las máquinas aprendan de forma adecuada y puedan hacer predicciones sobre las que nosotros podamos confiar, sobre todo en temas tan sensibles como pueden ser la salud. Y para que un modelo de inteligencia artificial sea fiable, lo que tiene que ser es que lo pueda reproducir otro grupo de investigación diferente en otros pacientes distintos o en otro país distinto, y así los sistemas serán generalizables y aplicables a la población.
¿Cómo aprenden las máquinas? Pues es complejo explicaros esto, pero seguramente habéis oído hablar de estos dos conceptos, de Machine Learning y de Deep Learning, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, y la diferencia entre ellos es la manera en que la máquina procesa los datos. Cuando utilizamos aprendizaje automático, los algoritmos que utiliza la computadora están basados en métodos estadísticos, y cuando utilizamos aprendizaje profundo están basados en redes neuronales. Este segundo método es mucho más eficaz para analizar millones o datos, o cuando utilizamos imágenes que manejamos millones de datos, son sistemas que funcionan mucho mejor que el Machine Learning. Y por último, como os quería hablar al final de la charla de un proyecto muy bonito que tenemos ahora en la sociedad española, quería explicaros la última parte de cómo aprende la inteligencia artificial es aprovechando el procesamiento del lenguaje natural. Y eso lo sabéis todos, sabéis que las máquinas son capaces de extraer información, procesar y interpretar textos, y esto lo sabéis todos porque seguro que todos tenéis en vuestro móvil pues alguna aplicación de chat como ChatGPT o cualquiera de los que hay ahora en el mercado. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar al cáncer hematológico? ¿Cómo lo podemos aplicar a la medicina en general? Pues esto nos vale para mejorar el screening de enfermedades. En España, en muchos países, hay algún piloto en Suecia que ha sido muy importante, pero también en España algunos hospitales están haciendo ya el screening de cáncer de mama y el screening de cáncer de colon lo están haciendo máquinas. La legalidad solo es necesario que lo supervise un humano, pero sí que la máquina en nuestro hospital hacen, por ejemplo, en el servicio de radiología, en las urgencias, si vais vosotros a urgencias, quien va a informar vuestras radiografías es un programa de inteligencia artificial, o sea que hacen un buen cribado de las patologías. Una segunda aplicación muy importante sería, y yo creo que de las más precoces, la automatización del diagnóstico. Lo tercero, las máquinas van a ser capaces de estratificar el riesgo de los cánceres hematológicos, nos van a mejorar los índices que nosotros tenemos. Os hablaba Maribí de que sabíamos discernir cuánto un mieloma smoldering era de alto riesgo o de bajo riesgo. Una computadora debidamente entrenada va a tener mucha más capacidad de personalizar el riesgo de los pacientes y, por tanto, de personalizar también el tratamiento. Son capaces de hacer predicciones de la eficacia de los fármacos, pero también de la toxicidad, de qué fármaco va a hacer determinado efecto adverso en un paciente. Nos va a permitir individualizar las terapias, qué tratamiento de los que tenemos disponibles para una enfermedad es mejor para cada paciente de forma individual. Y nos va a ayudar al descubrimiento de nuevos fármacos. No sé si lo sabéis, pero llevan muchísimos años poner un fármaco en el mercado. La mayoría de las moléculas que se estudian nunca llegan ni a fase clínica. Y el hecho de ir sintetizando moléculas que al final no sirven para nada encarece muchísimo la fabricación de los fármacos, y los programas de inteligencia artificial hacen que no sea necesario sintetizar una molécula para probarla, todo se puede hacer in silico, en un entorno virtual, y esto puede disminuir en un 70 o un 80% la fase preclínica de los ensayos. Y por último, las máquinas nos pueden ayudar a los médicos. Los médicos no somos hombres del Renacimiento, cada vez tenemos muchos más datos disponibles, mucha más información. Es muy difícil ser un experto en todas las patologías, y también tenemos asistentes virtuales que nos pueden ayudar en las decisiones clínicas sobre temas en los que no seamos totalmente expertos. Os he traído 3 ejemplos de cosas que ya son reales, de cómo se está aplicando inteligencia artificial en hematología. Hay un proyecto también dentro de la Sociedad Española para automatizar diagnóstico, que están trabajando algunos compañeros. En hematología el diagnóstico está basado en parámetros analíticos y en la revisión manual de imágenes de radiología y imágenes de citología. Esto puede ser una tarea muy tediosa, es una tarea que tiene cierta subjetividad porque está basada en el ojo del que observa, puede haber mucha variación interpersonal, y lo que pueden hacer las máquinas es hacer este trabajo de forma mucho más rápida que un humano y debidamente entrenada de forma mucho más eficaz. Porque los primeros aprobaciones que hay de las agencias reguladoras de programas de inteligencia artificial son para radiología, nos llevan mucha ventaja a los hematólogos porque llevan muchos años informando radiografías o tags delante de un ordenador. Los hematólogos todavía informamos nuestros diagnósticos citológicos a través de cristales y a través de un microscopio. Se está haciendo un esfuerzo muy importante en el país para digitalizar todas las imágenes para que se le puedan aplicar procesos de inteligencia artificial y crear modelos que nos permitan automatizar el diagnóstico. Y no solo nos puede ayudar
a identificar qué patología tiene un paciente, sino que un programa de inteligencia artificial puede encontrar información pronóstica en una imagen que no sea visible para el ojo humano. Hay programas capaces de ver al microscopio células y saber qué alteraciones genéticas tienen esas células. Parece ciencia ficción, pero esto existe y es real. Hay ya algunos sistemas para ver médulas aprobados por las agencias reguladoras. Os pongo aquí uno que tiene desde el año pasado aprobación de la FDA y que ya se está ofreciendo a hospitales españoles y se está empezando a utilizar. En el campo de la predicción y de la selección de terapias he elegido, nosotros tenemos en Santiago un grupo de investigación en inteligencia artificial que publicamos muchas cosas. Este es de los primeros artículos que publicamos. Es un modelo de inteligencia artificial capaz, basado en algunas variables clínicas y en algunas variables genéticas de pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico. Es capaz de seleccionar de entre las terapias existentes cuál es la óptima para cada paciente y fijaros qué bueno es el sistema, que si veis las líneas verdes son la supervivencia de los pacientes en los que se ha aplicado el tratamiento que la máquina opinaba que era el mejor, son casi líneas rectas de 100% de supervivencia, y las líneas rojas son pacientes que han sido tratados con esquemas que la máquina consideraba que no eran los adecuados. Este trabajo ha dado lugar a colaboraciones internacionales, una es con el grupo Harmony, que es un consorcio europeo que se dedica a intentar buscar cuantos más datos mejor de todas las patologías hematológicas, y hemos conseguido, utilizando datos de más de 14.000 pacientes, crear una calculadora que ya está disponible para uso clínico, la que tú puedes meter los datos de tu paciente en particular y te selecciona cuál es la mejor terapia disponible y te predice cuál va a ser la supervivencia del paciente con cada una de las terapias disponibles que tengamos. Y por último, os quería hablar de un proyecto que yo le tengo mucho cariño, que es un proyecto que ha nacido como casi un juego en nuestro hospital para ayudarnos en las guardias y que ahora lo hemos escalado a nivel nacional y yo creo que lo escalaremos también a nivel internacional. Esto es el símbolo de nuestro grupo de investigación que se llama GrecoChep y el otro es el de la Sociedad Española, y hemos colaborado para, utilizando el procesamiento del lenguaje natural y los chatbots, crear un asistente virtual que nos pueda ayudar a los hematólogos a qué tenemos que hacer con nuestros pacientes. El objetivo del proyecto es entrenar y enseñar a una versión de OpenAI, la última versión, y educarlos sobre diversos aspectos del tratamiento, de soporte y de la secuenciación en el mieloma múltiple, y para eso lo que hemos buscado es expertos en el país en cada una de las áreas científicas en las que nosotros queríamos trabajar, y estos científicos han intentado recoger la mejor evidencia científica en guías, en manuales, en ensayos clínicos. Hemos contado no solo con hematólogos, sino también con geriatras, con endocrinos, con expertos en nutrición, con bioinformáticos, y lo que queríamos es mejorar la calidad y la seguridad de nuestros pacientes con mieloma, y para eso hemos creado dos aplicaciones, dos chatbots. Uno que nos parecía muy útil, está basado para intentar ver la fragilidad, la nutrición y el ejercicio que debemos ofrecer a nuestros pacientes. Es verdad que a veces nos centramos mucho en el tratamiento de los efectos adversos, pero yo creo que daríamos mucha calidad de vida si pudiésemos optimizar otras zonas de confort para los pacientes, como puede ser la calidad de vida basada en la comida, basada en el ejercicio, basada en lo que el Plan General del Estado considera que es un envejecimiento saludable, y otro chatbot basado o más centrado para los hematólogos en cómo secuenciar los tratamientos en mieloma, qué hacer en determinadas situaciones clínicas y cómo interpretar las toxicidades que hacen los tratamientos. Os he traído un ejemplo de cómo funciona, porque ya lo hemos acabado y lo pasaremos ya en el mes de junio para uso público. Puede responder a preguntas generales, le podemos preguntar a un paciente determinado de qué le tenemos que vacunar o qué profilaxis le tenemos que poner para que no haga complicaciones con un tratamiento. Podemos preguntarle qué riesgo tiene ese paciente de hacer una trombosis, qué riesgo tiene de hacer una infección y si vale la pena o no ponerle antibióticos o si tenemos que mejorar su fragilidad. Pero también, y esto os lo digo porque hemos empezado un poquito de broma en las guardias, tiene la capacidad de responder a casos clínicos concretos y ante situaciones, un diagnóstico de una complicación o una recomendación característica de una lesión, de si puede hacer un determinado tipo de ejercicio, también la puede contestar. Y otra aplicación que me parece muy importante, no sé si lo sabéis, pero la mayoría de nuestros pacientes mayores están muy polimedicados.
Es verdad que a una paciente mayor le vamos añadiendo fármacos y fármacos. Mucha gente de 70 y 80 años está tomando 15 o 20 fármacos y el programa es capaz de optimizar y sobre todo de desprescribir, de quitarle fármacos a los pacientes que mejoren su calidad de vida y le hagan un envejecimiento más saludable. Y intentando aplicar la innovación, le he puesto al chatbot un paciente que ha recibido un CAR-T y que a las 48 horas empieza con clínica en una guardia con fiebre, y si por favor con los datos que tenemos, que es los que nos da la enfermera en la analítica inicial, nos puede diagnosticar al paciente. Y le he dicho que es un señor que tiene fiebre y que tiene hipotensión y ha recibido un CAR en las 48 horas anteriores, y él ves que diagnostica perfectamente cuál es la sospecha diagnóstica. Nos dice que es un síndrome de liberación de citoquinas, que creedme que es la verdad. Nos dice que es un grado 2, que también es verdad. Nos dice que debemos descartar otras alteraciones, debemos hacer un diagnóstico diferencial con otras cosas. Nos dice qué estudios diagnósticos debemos hacer al paciente, un listado con lo que hay que pedir y cómo hay que pedirlo. Nos dice qué medidas terapéuticas debemos aplicarle al paciente de forma general, qué debemos vigilar para que no empeore nuestro paciente y qué posibles complicaciones va a tener. Nos hace un resumen de lo que nos recomienda y nos da referencias de dónde ha sacado la información para hacer estas recomendaciones. Y esto es mi última diapositiva. Me he pasado muy poquito, Jorge. No os voy a poder leer las conclusiones porque creo que he hecho como la presidenta. ¿Me las podéis poner? Bueno, si no os las cuento yo, la inteligencia artificial ya está aquí, queramos o no queramos, la vamos a tener que incorporar en nuestra actividad. Puede optimizar el diagnóstico, la estratificación del riesgo, la selección de terapias en nuestros pacientes, va a participar cada vez más en la toma de decisiones clínicas. El mensaje es que va a facilitar, pero no sustituir el trabajo de los médicos, y que a alguna gente sé que le tiene miedo a la inteligencia artificial. Recordaros que lo más peligroso de las herramientas de IA son los humanos que las entrenan y las utilizan. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Ahora tenemos 15 minutitos de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta por el público. Yo quería preguntar, esto, claro, en comunicación también ha llegado la inteligencia artificial y dicen que nos van a sustituir, ¿no? Entonces, entiendo, yo lo veo como una ayuda, pero una ayuda que te ahorra tiempo. ¿En qué vais a utilizar ese tiempo que vais a ahorrar en la inteligencia artificial? Pues mira, yo creo que vamos a utilizar ese tiempo en hablar con los pacientes, porque yo creo que ahora tenemos tantos programas informáticos cuando el paciente llega a la consulta, que tienes que abrir un programa informático para pedir sus analíticas, otro programa informático para programar su quimioterapia, otro programa informático para que tenga su medicación, otro para darle unas recetas, otro para solicitar estudios diagnósticos, que a mí a veces me tiene pasado que levanto la vista y veo que viene con otro acompañante, se ha cambiado el pelo, o sea, no lo he visto, lleva 5 minutos en la consulta y todavía no lo he visto. Y yo creo que un mensaje importante es que creo que la inteligencia artificial va a humanizar el trabajo de los médicos, porque nos va a dejar tiempo para lo que somos, que es tratar pacientes. Muy buena respuesta. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenos días. Soy Nonia Alejandre, vengo de la Asociación de Pacientes de Alcles León y muchísimas gracias por todo vuestro trabajo, por habernos invitado y por la difusión. Aprovechando que estoy aquí, me gustaría, como paciente que soy desde hace 21 años, que has empezado diciendo que enseñemos a las máquinas a procesar datos, encontrar patrones, mejorar con la experiencia, decisiones de forma... No lo leo bien porque me he quitado las gafas y ya no veo nada, pero bueno, resumiendo. Lo que quiero decir es que has empezado tu charla, no es una crítica mala, las críticas para mí son siempre buenas, diciendo lucha contra. Por favor, no enseñar a las máquinas de inteligencia artificial a decir este lenguaje negativo. Los pacientes llevamos mucho tiempo intentando que se quiten esas palabras. Aquí que estáis todos los que hacéis divulgación, intentar que la inteligencia artificial elimine ese lenguaje que a los pacientes nos molesta tanto.
Sí, total. Tengo que aprovechar para decirlo porque lo tengo que decir siempre, porque Sí, es que y- constantemente estoy lucha contra, pum, 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 y los pacientes siempre estamos demandando que por favor no nos carguéis con ese peso que ya Y ahí tengo tenemos que decir bastante. que no es culpa de Sonia, es culpa mía. No, 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 yo no he hecho la Que culpa a nadie porque... le he puesto el o título. sea, no es Tienes cuestión toda la de razón, culpa. tienes toda la razón. Tengo Pero que decirlo. Como yo- paciente tengo la voz de mucha gente y lo tengo que decir y lo digo constantemente. Por favor, ya que estáis, además vosotros que tenéis la palabra y nos dais voz y nos curáis, ahí están nuestros médicos, también apoyarnos un poquito en esto. Yo estoy de Gracias. acuerdo contigo y yo cojo el guante de lo que has dicho para decir que lo más importante es enseñar a las máquinas a pensar con ética. Y eso quizás es el desafío más grande que tenemos con la inteligencia artificial. ¿Alguna pregunta más? Carmen. ¿Cómo de fácil será? Porque claro, estas máquinas las tenemos que entrenar, las tenemos que nutrir. Con lo cual, con todo cómo va cambiando toda la información, que prácticamente cada día tenemos cosas nuevas, ¿cómo vamos a nutrirles? Es decir, ¿siempre tiene que estar un humano detrás metiéndole las cosas? A ver, en el momento actual, sabéis que hay un reglamento europeo que ya es de obligado cumplimiento para 2025, de qué tipo de herramientas de inteligencia artificial son seguras. El reglamento europeo, sobre todo, se centra en diferenciar los modelos de inteligencia artificial por su riesgo. Entonces, cuanto más autónoma sea una máquina, mejor entrenada tiene que estar. Entonces, hay dos tipos de conceptos. Uno, el concepto actualización. Yo creo que para que esté actualizada puedes tú perder el control, o sea, simplemente hay que enseñarla a dónde tiene que ir a buscar la evidencia científica. Eso es razonablemente fácil de hacer, pero tiene que estar bien entrenada. Es lo que le pasa como a ChatGPT, si vosotros lo usáis o le hacéis preguntas, veis que contesta de forma muy inconcreta, veis que contesta fabulando los conocimientos que no tiene con cosas que son falsas y nunca dice no sé, siempre da una respuesta aunque no sea adecuada. Y entonces, si nosotros controlamos la información con la que se entrenan los modelos, que es lo que nosotros hemos optado por hacer de momento en nuestros chatbots, podemos garantizar que las respuestas son concretas, que las respuestas son adecuadas y que no te va a llevar a un sitio donde tú no quieres ir. Se puede perder ese control sobre las máquinas, ellas tienen capacidad de hacerlo, pero perderíamos algo de seguridad en la fiabilidad. Carmen, ¿tú tenías? Y luego al fondo también hay Paco. No, pregunta, no te preocupes. Bueno, gracias Sonia, porque de verdad que yo soy bastante ignorante en esto. Ese concepto de que estas máquinas, bien sea porque tú las alimentas o porque hacen la búsqueda esa profunda, siempre se basa en que luego se buscan patrones en base a la información que se les suministra. Mi pregunta va en el sentido de ¿qué es maleducar una máquina? ¿Qué es? Maleducar una máquina. Vale, yo os voy a poner ejemplos que hay con modelos de inteligencia artificial, algunos que son muy conocidos. En la época del COVID se crearon muchísimos modelos rapidísimo, en 1 o 2 meses de inteligencia artificial, porque como no se sabía nada, todo era bueno. Entonces, se cogieron, imagínate, queríamos ver qué pacientes que llegaban un día con una neumonía pequeñita, en 2 días tenían una neumonía muy grande y se moría. Entonces, se intentaron hacer modelos de inteligencia artificial con radiologías para ver si éramos capaces de predecir qué pacientes iban a evolucionar mal o qué pacientes se iban a morir. Y la máquina llegó a la conclusión de que hacerte la radiografía acostado era un factor para morirte. ¿Y eso es verdad? No. Yo, si estoy sana y me acuesto y me hago una radiografía acostada, no tengo más riesgo que una persona que está de pie. ¿Pero por qué la máquina llegó a esa conclusión? Porque los pacientes que estaban empezando a ponerse muy malitos no podían sentarse porque respiraban mal. Entonces, eso nos pasa con la gente que está muy grave, pues que le hacemos portátiles y que le hacemos radiografías que no son las habituales sentado en sedestación. Entonces, entendió un factor de confusión que no era real. Yo cojo a un señor sano y le acuesto para hacer una placa y eso no es un factor pronóstico. Entonces, estaba mal educada en ese sentido.
Otra cosa fuera del campo de la medicina que ha sido también muy famosa, me parece que la justicia también es un tema muy sensible para la inteligencia artificial, pero sí que ya hay muchos modelos, y este modelo en concreto trataba de identificar qué delincuentes encarcelados era seguro liberar y darle pues tercer grado o darles libertades que no tienen otros presos. Entonces se buscaron en varios centros americanos, en distritos juzgados, se cogieron muchísimos pacientes y se entrenó en la máquina con un 90% de pacientes negros y un 10% de pacientes blancos. La conclusión que llegó la máquina es que ser negro aumentaba el riesgo de delinquir y que era mejor no darle tercer grado a esos pacientes. Entonces, si yo alimento a la máquina, si le digo que cojo 100 pacientes rubios y se han curado de meloma y le meto un solo moreno que se ha muerto, va a entender que los rubios se curan y los morenos se mueren. Entonces, hay que darle siempre una visión global y adecuada de la población que tiene que estudiar. Yo puedo sesgarla. Yo quiero enseñarle si el fármaco A es mejor que el fármaco B. Entonces, si yo tengo algún interés en que el fármaco A sea mejor que el fármaco B, le puedo entrenar con 100 pacientes que les ha ido bien con el fármaco A y con 50 pacientes que les ha ido muy mal con el fármaco B. Pero eso sería hacer un modelo que no es fiable. Yo tengo que entrenarle con la total de la población de pacientes que yo he usado. Es muy fácil entrenar mal a una máquina y que dé respuestas que no son fiables y que no son objetivas. Paco. Sí, hola, soy Paco Romero. Nada, felicidades por la charla. Era un poco insistir en lo último que habéis comentado, que me parecía muy interesante, de este momento incipiente en el que estamos en inteligencia artificial, cuidar muy bien el lenguaje e integrar, yo creo que desde el principio, pues a los comunicadores, a los pacientes, porque existe un poco ese riesgo, ¿no?, de que probablemente la información en la que está basándose la inteligencia artificial pues venga de una parte y se vayan excluyendo o se vayan repitiendo errores que queremos eliminar. Entonces, no sé cómo hacerlo, quizás este seminario es una forma también de colaborar en este sentido, ¿no?, de juntar en un mismo foro a personas que yo creo, a profesionales y personas implicadas, para desde el principio que esta información que está aprendiendo la inteligencia artificial pues sea lo más correcta posible. No sé si encuentras otra solución, otras posibilidades en las que de alguna forma pues podamos ayudar o se pueda ayudar a que ese aprendizaje desde el principio, pues aunque vaya un poco más lento, pero que aprenda las cosas que tiene que aprender y que queramos que en un futuro pues nos den soluciones adecuadas a lo que se necesita realmente. Yo creo que las máquinas serán el reflejo de la sociedad. Si nosotros somos una sociedad ética y con valores, nuestra inteligencia artificial será ética y con valores. Si no lo es, igual nos tenemos que preguntar qué hacemos mal. Belén, sí, y ya la última quería preguntar el uso de inteligencia artificial para los médicos, pero y para los pacientes. O sea, ¿cómo esta inteligencia artificial puede ayudar a los pacientes también a resolver dudas de manera eficaz y de manera fiable? Es decir, que también me parece que es un uso interesante. No sé si se ha explorado también por ahí, no solamente, insisto, para ayudar a tomar decisiones porque sean más precisos o no tengan fin, no se cansen las máquinas, cosa que nosotros cada vez nos cansamos más, pero no sé si esa parte, ¿vale?, la parte de los pacientes. Hay dos cosas que la inteligencia artificial puede hacer para ayudar a los pacientes. Uno son chatbots, que igual que hemos creado para ayudarnos a los médicos, pues estas mismas herramientas de qué tipo de ejercicio, nutrición, efecto secundario de un tratamiento, esto lo puede tener el paciente en su casa y preguntarle, pues estoy con este fármaco y hoy he tenido 3 deposiciones diarreicas o he empezado, y la máquina le dice qué es lo que es prudente hacer, con qué fármaco puede estar relacionado y a dónde tiene que acudir o qué tiene que hacer. Y después hay otra manera en que la inteligencia artificial puede ayudar. Todos tenemos un móvil, muchos tenemos relojes inteligentes que llevamos en la muñeca y tienen ahora muchas apps de monitorización de parámetros biológicos. Yo tengo un paciente que tiene un reloj inteligente con una aplicación aprobada por la FDA para detectar arritmias y ya hacia arritmias de repetición con un fármaco por un cáncer hematológico, y el reloj ya nos ha ayudado varias veces a que él la detecte y venga a urgencias de forma muy precoz. Pues muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por la